Entonces, cuando alguien actúa de manera tan individualista, la comunidad no existe. Y entonces, pues el bien común tampoco existe. Y lo que tienen de bien común lo van deteriorando, lo dejan, lo abandonan. Pues. Hola. Mi experiencia en el trabajo con adolescentes, con familias, con farmacodependientes, muchísimos años trabajando en los centros de integración juvenil, Acapulco, Pachuca, maestro aquí en el Cebetis, y pues un amigo de toda la vida y una gente además con una capacidad profesional sumamente reconocida entre la familia y los amigos, ¿no? Entonces, a mí me parece, cada vez estoy más convencido que hay una gran relación entre los fenómenos urbanos, entre el espacio urbano, entre el espacio público y muchas manifestaciones personales, familiares y sociales sumamente destructivas para todos, para la sociedad. Y en especial yo quise tratar esto con Aarón porque él vivió 30 años en Acapulco, obviamente vio muchas cosas, tuve la oportunidad de visitarlo con José Luis, su hermano, que falleció hace mucho tiempo, cuando íbamos en la prepa, y después, exactamente cuando murió Cantinflas, no me acuerdo qué año fue, yo estaba ya en un congreso de construcción y lo visité. Entonces, pues es muy padre ver Acapulco, pues la bahía, la zona hotelera, las zonas residenciales, etcétera. Pero lo demás es muy complicado. Sucede más o menos lo mismo en Cancún, que pertenece al municipio de Benito Juárez, y alguna vez que estuve por allá, pasar a Benito Juárez es pasar a una realidad completamente diferente. Lo mismo sucede en Acapulco. Y me importa mucho porque he visto mucha información de Medellín, Colombia, y desafortunadamente veo que hay cierta semejanza entre lo que pasó allá, fundamentalmente del 90 al 2010, donde hubo 100,000 muertos en una población de 1,5 millones. O sea, estamos hablando que morían por asesinatos, problemas de droga, pandillas, 6 de cada 100 personas. Eso es altísimo. Y ahí hubo un presidente eh, municipal, Sergio Fajardo, doctor en matemáticas que nada tenía que ver con la política y que logró cambiar a través de una serie de medidas muchas cosas. Y entre ellas las del mayor impacto masivo fueron las intervenciones urbanas. Pero antes de ello, pues identificaron los problemas y en sus conferencias él hace muchas recomendaciones para que, por ejemplo, en México no esperemos a llegar a esos niveles, y desafortunadamente creo que nos vamos encaminando hacia allá. Vemos manifestaciones como ataques ya en motocicletas, obviamente motocicletas que no tienen placas, que muchas veces son robadas, etc. Vemos cómo la ciudad está creciendo en ciertas zonas con un desorden muy importante. Estábamos comparando una foto aérea de lo que ocupa del circuito Chapultepec hacia arriba, y la comparamos con todo lo que es el casco, toda la ciudad, Tulancingo pensando en esa parte, digamos lo que es el centro, la parte baja, hasta medias tierras. Es una tercera parte aproximadamente de la extensión. Y anteriormente veíamos cómo la mancha iba subiendo, veíamos nada más las rayas de las calles, y ahora ya está llegando a la presa de la Esperanza. Entonces, esa es una bomba de tiempo, y en esta serie que es Platiquemos de Temas Urbanos, nos importa mucho tocar estos temas porque hay una estrechísima relación en todos estos fenómenos. Así como hubo 100,000 muertos en Medellín del 90 al 2010, Sergio Fajardo logró abatir eso hasta un nivel donde eran 20 y tantos muertos, ya no tantos como anteriormente, ¿no? Y creo que alguien que puede registrar muchísimo los efectos de todo esto es alguien como Aarón, que trabajó muchísimo con estas familias y estos chavos, ¿no? Entonces me gustaría ir platicando para conocer tu experiencia y buscar la forma de relacionarlo
porque este es uno de los, la parte urbana es uno de los factores, hay muchísimos más, ¿no? Y probablemente algunos más importantes. Pero cuando entramos en contacto con lo que pasa de la puerta para afuera, el espacio público tiene una gran influencia sobre nosotros, ¿no? Y, por ejemplo, ahí yo quisiera saber qué caracteriza a la Ciudad Renacimiento ahí en Acapulco, ¿no? Que era una de las zonas más conocidas, precisamente cómo surge y el resultado que ha tenido. Bueno, creo que tendríamos que empezar por el origen del Renacimiento. Cuando esto sucedió era el gobierno de Rubén Figueroa Grande. Entonces, en el 80, ¿no? Sí, él era un hombre muy de decisiones muy rápidas. Independientemente de que estuvieran bien o mal, podía decidir rápidamente. Y no pasaron mucho tiempo en estudiar lo que sucedía en el Parque El Veladero, o sea, en la parte alta de Acapulco. Ustedes saben que en Acapulco todo el mundo dice que hay dos Acapulcos, la costera y el pueblo. Pero aparte de aquí, ya había un tercer Acapulco, que no tenía servicios, no tenía casas, no tenía calles, no tenía nada más que un jacalito que había construido de alguna manera, y eso caracterizaba a todas las partes de arriba. Curiosamente hablan de una línea isobárica que trazaron. Yo no sé mucho de eso, pero creo que tú sí entiendes qué es eso de una línea isobárica. No sé a qué se refería. A la presión de no sé qué tantas cosas, sí. Bueno, eso lo hicieron como una medida para ver que de ahí para arriba tenían esa gente que ver alguna cosa muy importante. Y creo que la gente de abajo se quejó de que contaminaba mucho. Y era cierto, no tenían baños, no había fosas sépticas, era eso, aparte la basura, ¿no? Entonces, cuando llovía, pues escurría todo eso hacia el Acapulco de primera, decían ellos. Entonces decidieron que toda esa gente tenía que ser reubicada. Y afortunadamente lo hicieron bien, porque Ciudad Renacimiento, que está fuera de Acapulco, del otro lado del cerro que hay en Acapulco, fue bien trazada, bien hecha, obviamente con casas, pues, de alguna manera modestas, pero bien hechas, no como las chozas que ellos tenían de bajareque, de lámina, de cartón, etcétera. Estas ya eran unas casitas bien hechas, tenían sus calles bien trazadas, habían metido el agua, o sea, tenían servicios básicos funcionando bien. Entonces, cuando se pasaron, se encontraron con una casa estupenda para ellos. Y eso fue algo extraordinariamente bien recibido por todos los habitantes, porque no creían que al bajarlos les iban a dar realmente dónde vivir, y menos una casa, pues. Entonces estaban felices, pero no pasaron ni 2 años, yo creo, cuando empezó eso a transformarse. Ciudad Renacimiento ya no se conservó limpio como había estado planeado. Las calles empezaron a ser de alguna manera invadidas. Las casas se fueron construyendo más de lo que tenían. En fin, se fue desparramando otra vez la población. Yo pienso, y eso es una de las cosas que me atrevo a mandar como teoría, que la gente no estaba acostumbrada a vivir en orden y en un lugar pues más o menos agradable, bien trazado, bien hecho. Mejor que donde estaba. No, sí, mucho mejor. O sea, aquí había calles y casas bien construidas, y allá no había ni calles, eran andadores donde apenas pasaban 2, 3 gentes.
y no tenían baño ni para bañarse ni para lo demás. Por eso se decía que los pasaron del monte a la ciudad, ¿no? Así es, o sea, los bajaron del monte, del cerro, y los llevaron a una ciudad. Y se llamó ciudad porque realmente era un conglomerado ya muy bien hecho, pues claro, no con lujos, pero bien hecho, bien trazado. Tenía escuelas, tenía unos salones, tenía casas para el DIF, por ejemplo. O sea, tenían muchas cosas que nunca tuvieron ahí arriba donde vivían. Sin embargo, digo, rápidamente, en 2 años, cuando mucho, empezó a llegar más gente. Y no solo a Ciudad Renacimiento, se fue el gobernador Figueroa y empezó a llenarse otra vez arriba donde vivían los primeros que llegaron al Renacimiento, al Parque del Veladero, volvieron a invadir. Acapulco tiene una historia muy, muy relacionada con las invasiones. O sea, hay un personaje que se hizo famoso, el Rey Lopitos, porque pues se asentaba en un terreno y ya era de él y de los que pagaban algo. O sea, él ganaba simplemente por ir a dirigirlos y asentarlos en un terreno. Entonces así se hicieron muchas casas, muchas, incluso colonias. Por ejemplo, La Laja es una colonia de invasión. Entonces, Acapulco tiene mucho que ver con eso. O sea, las invasiones, el desorden en eso, la gente no está conforme con lo que le habían dado en Ciudad del Renacimiento, sino que empezó a buscar más. De lo que no tenía, obviamente, ¿no? Porque no estaban acostumbrados a vivir, vamos a decir, con ninguna comodidad, porque para ir a una tienda tenían que caminar 1 hora por lo menos. O sea, bajar del cerro, bajar del Veladero y llegar a los centros comerciales. Entonces, eso era un problema terrible. Cada vez que necesitaban víveres, tenían que bajar. Para trabajar tenían que bajar, o sea. ¿Y el agua? El agua la carreaban. Por ahí en algunos lugares había unos especies de manantiales. Entonces ponían mangueras lo más largo que pudieran hasta llegar a su casa o la carreaban en cubetas. Entonces, esta incomodidad no tenía nada que ver con la comodidad que ya tenían en el Renacimiento. Sin embargo, digo, lo volvieron a descomponer. Ahorita el Renacimiento es un desorden terrible. Ya está construido por todos lados. Ya no se ven las calles bien trazadas que hubo al principio, sino ya está todo mal puesto, pues. Fíjate que buscamos una serie de imágenes del Renacimiento precisamente. Y curiosamente se empieza a ver mucho del desorden del que hablas, ¿no? Y me llama mucho la atención que dices, bueno, sí estuvo bien trazado, bien construido, tenía varios servicios complementarios, pero vemos imágenes que hacen suponer que era muy vulnerable ante los fenómenos naturales, ¿no? Las inundaciones, pues, le afectaban mucho. Aquí hay una serie de derrumbes, todo lo que arrastra cuando escurre el agua, ¿no? Aquí en Tulancingo, acá por 21 de marzo, vemos hasta colchones y muchas cosas. Pero hay una parte muy importante que habla de que estas zonas son altamente vulnerables, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos unos socavones en el pavimento, unos hoyos, que me llama mucho la atención con lo que dice, sí fue bien planeado, bien trazado, etcétera. Pero entonces, ¿qué falló ahí? La gente. Pero ¿qué falló para que la gente no se apropiara adecuadamente y en orden con lo que les dieron? Mira, el nivel educativo, obviamente, cuando vivían en el Veladero ya estaban acostumbrados a trabajar mucho. Casi todo les costaba el doble o el triple de esfuerzo
que ya en Ciudad Renacimiento. Bajaban ahora sí que al puerto a trabajar y subían. Y todos los días, Diario. entonces, yo me atreví a darme mis vueltas por ahí para ver cómo vivía la gente, ¿no? Ujú. Y es terrible, eran caminitos pues que era difícil de subir. En algunos habían puesto escaleras, Ujú. los corredores, entonces bueno, era más fácil, pero era subir mucho, no un poquito. Imagínate cuando llovía y bajaba el agua por ahí, qué problema, ¿no? Era un problema grave y toda esa basura y todo pues llegaba hasta la bahía y a la costera, ¿no? Entonces creo que en un factor que influía mucho fue la educación, Ujú. porque no era gente que era educada, ¿no? La mayoría de ellas habían terminado primaria con trabajos y muchas gentes no habían estudiado. Entonces los que estudiaban eran los muchachos, Los hijos. los hijos, y esos tenían que bajar a fuerza a la escuela. En Renacimiento les pusieron una primaria y una secundaria, entonces ya no tenían que estar bajando, por lo menos los chiquillos, ¿no? Ya los más grandes pues, tenían que ir a prepa, pero estaban cerca ya las prepas para ellos. En cambio, allá arriba tenían que bajar y subir. Y entonces, yo creo que una de las partes era la educación y la otra, que a nadie se le ocurre que era una comunidad. Entonces, no les importaba el bien de todos. Ellos pensaban en su beneficio. Entonces, cuando alguien actúa de manera tan individualista, la comunidad no existe. Ujú. Y entonces, pues el bien común tampoco existe. Y lo que tienen de bien común lo van deteriorando, lo dejan, lo abandonan. Pues no les importa cuidarlo. Era una característica de los pobladores que llegaron al Renacimiento. Así es. Muchísimo individualismo. Sí, o sea, porque pues estaban acostumbrados a ver qué hacía cada quien y cómo podía, ¿no? Cada quien se rascaba con sus propias uñas allá Así arriba y es. así llegaron. Y así Y ese llegaron. sentimiento de lo que nos convenga a todos, me conviene a mí, no existía. No. O sea, aquí yo soy el que tiene que Primero yo, ver. después yo y siempre yo. Entonces, bueno, eso no te da la posibilidad de hacer una comunidad y de ver por todos, por el bien de todos, ¿no? Oye, ¿de dónde venía la gente que estaba en el veladero? ¿Eran muchos inmigrantes o De todos de todos lados, lados? de todos lados. O sea, eh, principalmente de Guerrero. Tenía yo una estadística que ya se me quedó por ahí en el papeleo, ¿no? Pero el principal, el número más grande era del mismo estado, de Ujú. Guerrero. Y después de los estados vecinos, hasta del DF había gente que llegaba. Y muchos llegaban al veladero. Y muchos, porque ya no había lugar donde, abajo. O sea, si abajo querían, en la zona hotelera, querían tener un terreno, construir, pues no era posible, ¿no? Ujú. Entonces, a fuerza tenían que buscar dónde sí había la posibilidad de establecerse. Y la mayoría fueron invasores. O sea, no fueron a comprar un terreno. ¿Con don Lupitos o cómo se llamaba? El rey Lopitos, El rey Lupitos. Alfredo Lopitos. Le decían, bueno, era Alfredo López, pero le decían Lopitos por cariño a la gente, ¿no? Y el rey Lopitos porque era terrible para los invasores, ¿no? Para las invasiones. Entonces, una gente, Pero el gobierno no toleraba. pues de alguna manera, ¿no? O sea, nunca hicieron nada como para evitar que la gente volviera a subirse. O sea, ya tenían renacimiento y luego llegó más gente y empezó a ocupar otra vez El esos. veladero. Así es. Entonces, era cuento de nunca acabar. Y en el veladero no les podían llevar agua potable, por ejemplo, porque era pues, casi imposible, ¿no? En el cerro, subir todo eso, necesitaban bombas especiales, etcétera. Y pues obviamente no estaban dispuestos a gastar tanto. Y luego además era una franja muy,
muy amplia, no estaban concentrados Además, se dispersaba la población y Así eso encarece es. mucho los servicios. Y los hace difíciles de llevarlo, ¿no? La luz, el agua, las calles, ¿cómo construían las calles si las casas estaban apiñonadas, ¿no? O sea, si podían o querían trazar una calle, no se podía, tenían que tirar muchas casas. Entonces, eso era imposible. Tenían que vivir así en desorden. Y yo creo que el desorden de afuera, pues también empieza a afectar Lo llevas adentro. a los de adentro. Y también el desorden, la falta de interés por un bien común, por el bienestar de todos, pues también te hace que, por ejemplo, la gente iba y tiraba la basura donde podía. No iba al contenedor o lo que sea, no, a donde podía. Y eso no solo la gente del Veladero, la gente del pueblo de Acapulco tenía esa mala costumbre de tirar basura en una calle y ahí veían una bolsa y llegaban las demás. Fíjate, un dato curioso, en una calle limpiaron la calle bien, la dejaron muy limpiecita, la pintaron todo lo que tenían que pintar y pusieron una virgen. Ujú. Y ya como estaba la virgen, pues ya no tiraban basura, ¿no? Pero imagínate cuántas vírgenes se necesitaban para todas las calles. El Callejón del 57 con González Bocanegra, hay una virgen que estaba en la esquina, estuvo mucho tiempo, ahí nadie tiraba basura. Sí. Hicieron una remodelación a esa construcción, pero la virgen la movieron unos metros y siguen sin tirar basura. Ahí. Así es, en la calle de ahí de Bravo y la que viene de tu casa. De Molino del Rey. Bueno, pues ahí en la esquina hay un basurero, pero enorme, sí, todos los días. ¿Cuál? Porque hay varios, ahí tenemos varios. Bueno, ahí hay uno enorme donde estaba la escuela. Ah, ¿dónde estuviste? En la mera Chicoteca. esquina Ajá. era un basurero todos los días. Pero como hay mucha democracia, ahora tenemos el Callejón del 57 y Ahora se va repartiendo. Sí. Bueno, así era Acapulco, el pueblo, pues era muy desordenado en ese sentido. Entonces, imagínate en el Veladero que no tenían nada ni dónde tirar la basura. La aventaban a los canales. Y los canales cuando llueve bajan con mucha agua porque pues, está el cerro muy empinado. Entonces, todo esto, todo este desorden que tenían en el Veladero, lo llevaron a Ciudad Renacimiento. No hubo vamos a decir, alguien que se interesara por la educación, la orientación de esta gente, ¿no? Sino nada más la bajaron, la instalaron. Pero listo. Ciudad Renacimiento se convirtió oficialmente en una colonia, ¿no? Sí, La sí, colonia sí. Ciudad Renacimiento. Así es. Y no tenía a fin de evitar esto, no tenía una representación municipal como su delegación o algo así, No, que no. se encargara de mucho de lo que ocurría ahí. No. Eso hubiera sido estupendo porque se hubieran conservado las instituciones, las calles en buen estado, las canchas, los espacios comunes, se hubieran, pues hubieran permanecido como estaban, ¿no? Bien útiles para la comunidad. Pero en los espacios comunes empezaron a construir también, otra vez invadieron. Y como estaban acostumbrados a hacerlo arriba, también lo hicieron aquí. También participó el rey Lupitos ahí en las invasiones ya No, dentro ya del no, Renacimiento. ya el rey Lopito Ya había partido, ya había partido, así es. Él pero participó dejó mucho. una especie de estrategia muy arraigada Así en la es, comunidad, ¿no? así es. Y sobre todo, yo creo que el mensaje fue, no nos hace nada. Y las autoridades no hacen Hay nada. varios puntos importantísimos que se relacionan, pues vamos a tratar de relacionarlos con el espacio público. Acabas de decir, hagas lo que hagas, no pasa nada. ¿Sí? Y en el espacio público no hay ausencia de autoridad. Cuando hay un vacío de la autoridad oficial, alguien toma ese poder. No hay otra. ¿Sí? Puede ser la gente
los que juegan fútbol en la calle, que hasta pueden ser los más violentos, Las pandillas. las pandillas, Las pandillas. y alguien toma el control. Cuando hay una ausencia de autoridad en el espacio público, como en la casa, ¿no? Si no está la autoridad, si no es el papá, pues tú sabes que ocurren un montón de barbaridades en esa familia, ¿no? En el espacio público, de la puerta para afuera, es lo mismo.